de Nehemías. Nehemías, gloria a Dios. Capítulo 1, vamos a leer unos versos y luego vamos a estar haciendo una reflexión acerca de esto. Vamos a tratar de que no sea extenso. Entonces, Nehemías capítulo 1, ¿lo tenemos? Creo que lo podemos poner también aquí en los screens. Nehemías capítulo 1, vamos a leer el verso 2 y 3 para comenzar. Gloria a Dios. ¿Los tenemos? Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el primer verso para estar en el contexto. Dice: las palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí, en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has convocado para adorarte, para alabarte, para rendirte adoración, alabanza, Señor, para darte culto, Señor, y también para oír tu voz a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todas estas cosas, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo le invito, como siempre les digo, busquen leer todo el capítulo. Es más, si usted puede leer algunos otros capítulos del libro de Nehemías, en fin, de cualquier libro de la Biblia. Nunca se quede con un párrafo, nunca se quede con un texto aislado. Siempre busque leer más y busque comprender más de las Escrituras. Nehemías es un ejemplo maravilloso acerca de un servidor de Dios. Para el que no conoce la historia de Nehemías, Nehemías era uno de los judíos que habían sido llevados cautivos de Jerusalén por el ejército de Babilonia, hacia Babilonia, y él estaba allí sirviendo como copero del rey. El copero del rey era el que, antes que el rey comiera, siempre alguien tenía que probar la bebida y la comida, ¿sí?, que el rey comía, para evitar los envenenamientos. O sea, tenía un trabajo delicado, ¿sí? Entonces él probaba la bebida y probablemente también era el encargado de probar la comida. Entonces, y ahí cuando él no se moría, entonces comía el rey. El tema es que él tenía acceso al rey y era continuo, permanente, era todos los días. Y Nehemías había tenido esta experiencia. Él estaba en una posición muy cómoda. Él estaba en el palacio del rey. Él vivía ahí, tenía todas las comodidades. O sea, no había nada por qué preocuparse para él, ¿sí? Pero sin embargo, uno de sus hermanos, que hemos leído aquí, entonces llegó y él estaba inquieto por la ciudad de Jerusalén, porque ellos estaban en Babilonia. Pero Jerusalén había sido destruida por los ejércitos babilónicos. Entonces, y allí se llevaron cautivos a todos los judíos y quedaron algunos que se escaparon, en fin. Y entonces Nehemías le pregunta a su hermano acerca de la condición de la ciudad. ¿Y qué le dice el hermano que había estado por allí? Dice que era muy difícil la situación. Habían escapado, pero que habían quedado de la cautividad. ¿Y qué le dijeron? Que el remanente de los que quedaron de la cautividad estaban en gran mal y afrenta. O sea, estaban pasando un momento difícil. Y otra de las cosas que le menciona, y eso fue como un clic que hizo en el corazón de Nehemías, le dijo: el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El muro, todas las ciudades en la antigüedad tenían un muro que los protegía de los enemigos.
Entonces, cuando un ejército quería conquistar una ciudad, lo primero que se encontraba era con el muro. Cuanto más fuerte era el muro, cuanto más elevado, era entonces más difícil la conquista de esa ciudad. Bueno, Nabucodonosor conquistó muy fácilmente esta ciudad, quemó todo, derribó el templo y se llevó cautivo a toda la gente. Y todo eso ocurrió porque usted puede preguntarse por qué al pueblo de Dios le sucedió eso. Bueno, el pecado nacional, ¿verdad?, de la nación de Israel provocó esta situación. Yo quiero decirle que cuando hay pecado, ¿verdad?, eso nos separa de Dios. Y cuando estamos separados de Dios, entonces nosotros salimos de la protección, o sea, la cobertura de Dios. Y eso es lo que le había pasado a Israel. Por eso habían sido derrotados tan humillantemente, ¿verdad? Y fueron llevados cautivos hombres y mujeres, entre ellos Nehemías, y algunos escaparon, ¿verdad? Y los que escaparon volvieron a la ciudad que había quedado desolada, destruida. Pero ahora, entonces, él recibe esta noticia y él se afligió muchísimo, especialmente por lo de los muros derribados. Y entonces, él sabía la importancia que tiene el muro, ¿verdad?, de una ciudad. Y nosotros también quizás no estamos empapados de estas cosas porque son épocas diferentes, pero el muro de protección de esa ciudad, como ya dije antes, era una de las cosas más importantes que tenían las ciudades. ¿Por qué? Porque protegía de los enemigos. Y no solamente que era una protección de los enemigos externos, sino que también era una protección para que los que estaban adentro no se salieran de los límites de la ciudad. O sea, esto era muy importante para Nehemías, era muy importante para todos en aquella época, que los muros tenían que estar en buena condición. Y por lo tanto ahí era una ciudad totalmente expuesta a lo que el enemigo hiciera, porque estaban rodeados de pueblos enemigos y ellos entonces siempre veían esos muros destruidos, esas puertas quemadas a fuego, en fin, el templo derribado, y ellos odiaban a Israel. Las naciones que rodeaban ese lugar odiaban a la nación de Israel. Por lo tanto, ellos nunca esperaban de que alguien intentara siquiera poner una mano en esa ciudad. Yo quiero decirle que Dios, cuando ve muros destruidos, como en este caso, sabía que venía la corrección, Nehemías, de parte de Dios, porque habían pecado como nación. Entonces, pero Dios siempre da una nueva oportunidad. Y la oportunidad que Dios da siempre aviva o despierta el corazón de alguno. En este caso, el corazón de Nehemías. Si Nehemías no se hubiese enardecido por esa situación, ¿verdad?, enardecido interiormente. Yo no sé si usted alguna vez experimentó ese enardecimiento, ese ardor interno en su corazón, en su pecho, al ver algo injusto, ¿verdad? Algo que usted sabe que no debería de haber ocurrido, pero ocurrió. Bueno, ese enardecimiento fue lo que le ganó aquí al corazón de Nehemías. Y él se propuso y dijo: yo tengo que hacer algo, no puedo permanecer indiferente ante esta situación. Mis hermanos judíos están sufriendo, los que quedaron en aquel lugar están siendo humillados, afrentados. Yo tengo que tomar acción. Yo estoy muy cómodo acá y yo no corro ningún peligro acá. Yo gozo de comida, yo gozo de todas las atenciones del palacio. En fin, tenía acceso que no tenían otras personas al rey y a las demás cosas y los beneficios y privilegios del palacio. Esa era la vida que tenía Nehemías, pero Nehemías sabía que él tenía que hacer algo por su pueblo. Así como también nosotros sabemos, cuando vemos que hay algo que no está ordenado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación, en nuestra iglesia, en el ámbito que sea, cuando vemos que hay algo que está con los muros derribados y destruidos, no podemos tampoco permanecer indiferentes. Ese ardor, ese fuego debe ganar el corazón de aquellos que realmente han sido llamados por Dios para hacer su obra. Amén. Entonces, aquí vemos a un hombre que tenía un llamado. ¿Y cuál era el llamado que tenía de parte de Dios? Levantar nuevamente los muros. Nehemías no era un sacerdote, no era un profeta. Era una persona más como cualquiera, ¿verdad? Que él tenía que hacer algo por su pueblo. Y él dijo: los muros los puedo levantar.
Él no podía levantar el templo porque ese era el trabajo de los sacerdotes. Levantar el templo era el trabajo de Esdras. Está el libro anterior, Esdras, habla de eso. Pero los sacerdotes eran los encargados de levantar el templo. Y bueno, y eso es lo que también hizo Esdras. Pero Nehemías dio el puntapié inicial, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque se acercó al rey, que lo vio triste, y le preguntó qué le pasaba. Usted puede leer la historia. Y entonces él le comentó lo que sucedía. ¿Y sabe lo que hizo el rey? Un rey pagano, hermano, pero Dios tocó el corazón de ese rey. Porque cuando hay un corazón humillado, un corazón contrito, apesadumbrado por la condición del pueblo de Dios, cuando hay alguien, ¿verdad?, que se enardece por dentro y quiere hacer algo para el Señor interviene. Amén. Ese es el switch que activa la mano de Dios. Si usted quiere ver la mano de Dios obrar en su vida, en la de su familia, en la iglesia, en la ciudad, en su barrio, si usted quiere ver la mano de Dios obrar en la cristiandad actual, que deja mucho que desear, hermanos queridos, entonces hay que ponerse en acción. Uno tiene que enardecerse por dentro, y eso significa que no va a intentar empuñar un arma, que no va a intentar hacer política, que no va a intentar hacer algo con su fuerza personal, pero va a recurrir a lo único que podemos recurrir las hijas y los hijos de Dios, que es a la oración, porque Dios siempre tiene un oído dispuesto para escuchar. Amén. Entonces, y él hizo eso, oró y se angustió, se afligió, y entonces se lo dio a conocer también esa situación al rey. ¿Y qué hizo el rey? Le dio todos los recursos para que él volviese y levantara los muros de la ciudad. Otro rey que obviamente ya no era el rey Nabucodonosor, pero él entonces le permitió a Nehemías volver. Y fíjese que le dio recursos, dinero, oro, le dio madera para poder hacer el trabajo, le dio todas las cosas que se necesitan para levantar los muros. Y Nehemías fue y empezó a hacer el trabajo de reconstruir los muros de Jerusalén, una obra titánica, faraónica. ¿Por qué? Porque la ciudad era grande y los muros eran extensos y estaban todos hechos escombro. Ahora, una pregunta yo quiero hacer. ¿Cómo miramos nuestra vida espiritual? ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos si somos sinceros? ¿Verdad? Miramos que las cosas están en orden con nosotros mismos, están en orden en nuestra familia, están en orden en la iglesia, están en orden en la ciudad donde vivimos, en la nación donde estamos. Hay orden, hay justicia, hay paz, hay armonía, hay muros de protección. Esto quiere decir, hay reglas claras, ¿sí? Hay ley que se cumple. Hay algo que realmente nos inquiete a nosotros cuando nos miramos a nosotros mismos por dentro. Estoy hablando. No sé si usted ha hecho ese examen alguna vez en su vida de analizarse. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Porque no es tan importante mirar cómo están los demás delante de Dios. Porque el que mucho mira a los demás cómo están, entonces da la pauta de que sus ojos solo se posan en la vida de los demás. Pero lo importante de esto es cómo nos miramos nosotros a nosotros mismos. ¿Me explico, hermano? Entonces, ¿cómo se mira usted? ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos? ¿Nos miramos con una mirada honesta? ¿Nos miramos realmente cómo realmente caminamos en la vida cristiana? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Cuál es el muro que tenemos por delante? ¿Está elevado el muro o se ha caído? ¿O está hecho escombros como el de la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo es nuestra condición espiritual? ¿Cómo nos relacionamos con los demás, especialmente con los hermanos? ¿Es el amor de Dios el que nos impulsa? ¿O sencillamente el ritualismo, la tradición y la costumbre, ¿verdad?, de decirnos, somos cristianos? ¿Cómo nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios y cómo nosotros ponemos por obra esa palabra en nuestra vida? Amén. Esto es muy importante, cómo usted se ve espiritualmente.
Yo apelo a eso en esta hora. Yo también tengo que hacer esa introspección, ¿verdad? De mirarme por dentro y ver en qué cosas puedo estar fallando y en qué cosas el enemigo avanzó en mi vida para que el muro se tumbara. Porque el diablo, hermanos, lo único que puede hacer es acceder a la vida del cristiano cuando nosotros nos descuidamos. Amén. Casualmente me hicieron esta pregunta recientemente y bueno, ¿el diablo tiene poder sobre el cristiano? Obviamente que no, porque ya fue vencido por el Señor en la cruz del Calvario. Pero el diablo, que fue vencido por el Señor, también tiene que ser vencido por nosotros. O sea, esta es una cuestión que nosotros tenemos que analizar y ver en qué áreas el enemigo ha invadido nuestra vida. ¿Cuáles son las áreas, verdad?, que él pudo saltar el muro porque estaba muy bajo, porque lo pudo romper, porque quedó hecho escombro, y no porque él es demasiado poderoso, sino porque nosotros se lo hemos permitido. Nosotros vivimos en una nación, hermanos, aquí, peligrosa, quiero decirle. Quizás usted en su país vivía una vida de consagración, vivía una vida más simple, más sencilla, ¿sí? Vivía una vida, más rutinaria. Conocía la iglesia, iba, venía, era más limitada. Hoy la tecnología, los medios de comunicación, etcétera, se han expandido. Y también el vivir en una nación como esta permite que uno tenga acceso, no solamente a través de la tecnología, a otros lugares, conocer otras gentes, sino también un acceso físico. Uno puede viajar, puede ir para arriba, puede ir para abajo, etc. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que cuando se hacen rutinarias y se hacen frecuentes, y sabemos nosotros que en alguna medida hay algo que no concuerda, ¿verdad?, con el deseo y la voluntad de Dios, y nosotros no lo permitimos en nuestra vida, eso algo va a significar una grieta en el muro. Algo que se empieza a resquebrajar. Algo que el enemigo va a ahondar, va a seguir rompiendo, va a seguir trabajando, porque el propósito de nuestro enemigo es entrar en el ámbito que está reservado solo para nosotros. Amén. El diablo tiene un límite. Dios ha establecido un límite para los demonios. No pueden los demonios venir a acosar realmente a un cristiano que está alerta, que está en oración, que está conociendo la palabra de Dios. Yo no conocí nunca ningún caso de un creyente responsable, de un creyente ferviente que haya sido, ¿verdad?, lastimado por los demonios o por el enemigo. Ningún creyente va a ser humillado realmente si se cuida, si está alerta y si está considerando cómo está su condición espiritual delante de Dios. Pero Nehemías, este hombre, vio la condición del pueblo de Israel. Él sabía que la nación de Israel o la tribu de Judá que gobernaba en Jerusalén no había hecho las cosas bien. Y él sabía que eran culpables. Por eso él hace una oración, si usted lee más adelante, una oración de reconocimiento en donde él mismo se involucra y él ora pidiendo perdón en nombre de los pecados nacionales de Israel, de la tribu de Judá, de todas las cosas que lo llevaron a esa triste situación. Así que es hora que nosotros miremos cómo es nuestra condición primero. Porque para mirar a los demás, ¿sí?, nosotros tenemos que aprender a vernos primero a nosotros mismos. Veo que hay gente que busca la paja en el ojo ajeno, el Señor lo dijo, y no ven la viga que tienen en el propio. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos estas cosas, que nos enseñan muchas cosas profundas y espirituales, para nosotros no preocuparnos tanto por la vida de los demás, sino preocuparnos bien por nuestra propia vida, por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestra iglesia, por nuestra nación. Tenemos que nosotros mirar para adentro, y si decimos, bueno, pero la culpa la tiene el gobierno, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Pero la culpa la tiene el pastor, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? Pero la culpa la tienen los hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pero ¿por qué no se hace esto y no se hace el otro? ¿Y qué estás haciendo tú?
¿Me estoy explicando? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está sirviendo al Señor? ¿O está dejando solamente el peso, la carga del servicio en la obra de Dios en los hombros de algunos Nehemías nada más? ¿Sí? Que tienen que preocuparse por la condición, por el estado de las cosas, y sin embargo, bueno, tomamos una actitud pasiva, ¿sí? Una actitud que es vergonzante, no por la pasividad sencillamente, sino por la desidia que provoca, y eso provoca que el enemigo pueda avanzar más fácil. ¿Por qué? Porque si nosotros como iglesia todos estamos alertas, entonces vamos a notar que el diablo, que los enemigos no van a tener la posibilidad de acceder fácilmente a dañar o a lastimar a alguna hermana, algún hermano, alguna familia de la iglesia, del pueblo de Dios y aún de nosotros mismos. Porque quien mire que está firme, mire que no caiga. Piensa que está firme, no, mire que no caiga, dice la Escritura. Así que nosotros tenemos que velar en primer lugar por nosotros mismos. Amén. Amén. Y a partir de allí, bueno, ayudar al prójimo. A partir de allí, comenzar a ver lo que está mal, el escombro, y comenzar a hacer lo que hizo Nehemías. Nehemías comenzó a reedificar el muro cuando se encontró con la ciudad. El muro era todo escombro, juntó las personas que estaban allí, las organizó y empezaron a trabajar. De eso se trata, hermano. Esta vida es una vida para trabajar. Amén. No tenemos esta vida, sencillamente, aunque muchos quisiéramos también decir, bueno, un buen pasar, ¿sí? Poder disfrutar a pleno un montón de beneficios, ventajas, poder viajar, conocer lugares, tener dinero, comer las mejores comidas, conocer mucha gente, muchas culturas. Está todo muy bueno, ¿verdad? Pero eso implica trabajo. Amén. Hay que trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo es algo que el Señor diseñó para sus hijos, para sus hijas. ¿Qué quiere decir esto de trabajar? Quiere decir que cuando trabajamos, cuando hacemos algo para servirnos no solo a nosotros mismos, a nuestra familia, sino a los demás, ahí es cuando entonces Dios va a potenciar las habilidades, los talentos, el poder que nos ha dado, lo va a potenciar, se va a incrementar para que lo podamos hacer más extenso. ¿Me explico, hermano? Entonces es muy importante para nosotros trabajar, porque el que no trabaja, dice la Escritura, entonces tampoco coma. Y además hay otra cosa, que el que no trabaja, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Al no trabajar, está permitiendo que otro haga el doble del trabajo, porque alguien tiene que hacer el trabajo. ¿Me explico? Entonces, si usted está inactivo en su vida familiar, en el cuidado de sus hijos, no crea que va a venir alguien a cuidar sus hijos por usted. No permita nunca eso, mi hermana, mi hermano. Porque hay personas que creen que la tía, que el tío, que la abuela, que el vecino, que la vecina, que la comadre va a ayudarle, ¿verdad? Con la crianza de sus hijos. No. Dios planificó de esa manera que usted tuviera los hijos que tiene para que trabaje con sus hijos, para que trabaje al lado de su esposa, de su esposo, para que trabaje en la familia, para que trabaje en la iglesia. No se concibe ningún creyente que no esté haciendo nada. Eso disgusta el corazón de Dios. Cuando un creyente no hace nada, o cuando retasea, o cuando dice, no, yo lo podría hacer, pero mejor no lo hago. Yo escuché muchas veces, dice, no me quiero meter en problemas, pastor. Métase en problemas. Métase en problemas. ¿Cuántos alaban al Señor? Métase en problemas. ¿Sabe por qué? Porque cuando más problemas usted se mete, mayor va a ser la habilidad que va a recibir de parte de Dios para resolver los problemas. Si usted nunca se mete en ningún problema, entonces, cuando le toque enfrentar un problema a usted personalmente, no va a saber resolverlo. Pero cuando usted aprendió a meterse en problemas y resolvió esos problemas y ayudó a otro, con seguridad le va a ser más fácil ayudarse a sí mismo. ¿Me explico? Entonces, en la obra de Dios, yo quiero hacerle saber a usted, hermana querida, hermano querido, que tenemos que servir al Señor y tenemos que hacer algo para el Señor.
Nehemías es este ejemplo bien claro. Por eso es que nosotros tenemos que ser consecuentes con el llamado que Dios nos ha hecho. No crea que Dios nos llama sencillamente porque le dio un día a decir, bueno, mira, voy a poner una inquietud en ti para que busques conocer mi palabra, para que te acerques a las reuniones, para que escuches el mensaje, la enseñanza, etc. No, eso no es azar, eso no es casualidad, eso tiene una razón, hay un motivo. El hecho que usted esté sentado aquí, que esté sentado aquí, significa algo que va más allá de su gusto. Escuche, de su gusto. Hay personas que a lo mejor están aquí y no están a gusto, pero Dios los ha puesto aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. A lo mejor en el lugar que usted nació no estaba a gusto, ¿verdad? Quizás usted fue uno de esos tantos que dijo, ¿por qué nací en el lugar que nací? ¿Por qué tengo la familia que tengo? ¿Fue uno así? ¿Hay alguien así acá? Sí, claro que hay. ¿Por qué nací? ¿Por qué tengo los padres que tengo? ¿Por qué tengo la madre que tengo? ¿Por qué unos nacen ricos y yo nací pobre? ¿No se preguntó eso? ¿Por qué yo tengo que vivir en esta situación? ¿Por qué otros nacen en cuna de oro y yo no? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas son preguntas que las personas a veces se hacen. Usted probablemente lo hizo. Yo quiero decirle que no hay nada por casualidad. Usted nació donde nació, en el lugar que nació, con los padres que le dieron la vida. Usted está en el lugar donde está porque a Dios así le ha placido. Esto es muy importante. Nehemías parece que sabía esto, de que él estaba allí con una función, que no era sencillamente pasarla bien en el palacio del rey. Era trabajar por el pueblo de Dios, porque quien trabaja para el pueblo de Dios, trabaja para el Señor. Amén. Amén. Así que no tenga miedo usted de involucrarse en algún problema. Fíjese que yo conozco gente que sí ven con muy buenos ojos involucrarse en el fútbol, involucrarse en tantas cosas, involucrarse con amistades que no son de las mejores, pero igual se involucran porque en algún punto compatibilizan, les gustan los paris, ¿verdad? Les gusta el relajo, por decirlo de una manera. Son personas que, bueno, yo no tengo simpatía con eso, pero sí me cae, es buena onda. Y se relacionan con eso y no saben en qué peligro se meten. No se dan cuenta hasta que surge el problema y ahí ya es para algunos tarde, porque el problema se hace tan grande que después ya no lo pueden resolver. Entonces, el tema es que a la gente le gusta meterse en problemas y se va a meter en problemas, siempre se va a meter en problemas porque vivimos una vida que nos va a traer problemas. Amén. Acá no es una vida para vivirla sin ningún tipo de problema. Dios permite los problemas en nuestra vida y los permite para que nosotros nos superemos, para que crezcamos en fe, para que crezcamos en poder, para que crezcamos en la dependencia de Él, porque en definitiva no somos nosotros los que vamos a resolver los problemas. Los vamos a resolver, sí, pero con la ayuda del Señor. Entonces, no evite los problemas, enfréntelos, no huya de los problemas, enfréntelos. Busque servir al Señor. Y si usted tiene problemas, dele gracias a Dios por los problemas. Amén. Dele gracias a Dios porque es la oportunidad de subir de peldaño. Es la oportunidad de crecer. Es la oportunidad de aprender algo nuevo. Es la oportunidad que Dios nos está dando a través de los problemas. Así que no desprecie trabajar y servir al Señor. Porque sí es probable que tenga problemas. Y va a tener problemas porque el enemigo se va a enojar como se enojó con Nehemías. Fíjese, vamos a mirarlo. Algunos versos más, aunque la hora pasa, ¿verdad? Pero entonces dice que cuando Nehemías se puso a restaurar el muro, ¿verdad? Entonces, en Nehemías, en capítulo 2, el verso 19, dice que había unos personajes enemigos de Israel. Yo no voy a leer todo, pero dice que Sanbalat, Tobías, Gesén, despreciaban a los judíos en su corazón. Y un rechazo, un desprecio, ¿verdad? Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe se enteraron de nuestro plan, cuenta acá Nehemías, se burlaron con desprecio
del trabajo que ellos habían comenzado. Se burlaban de Nehemías y de los judíos que estaban reconstruyendo el muro porque les parecía algo imposible para ellos. Entonces dice que Tobías en un momento dijo, uno de los enemigos de los judíos, dice Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se va a venir abajo si tan solo un zorro camina sobre ella. O sea, un zorro, ¿sí?, caminando sobre ella se va a venir abajo la muralla. Tal era el bullying, por decirlo así, el menosprecio, y se lo hacían saber. Imagínense la presión de esta gente al saber que tenía enemigos que los estaban mirando, que los odiaban y encima se burlaban de esta manera. Fíjese usted que cuando usted quiere hacer algo para Dios, siempre va a encontrar oposición. La primera oposición que encuentra un creyente cuando se convierte a veces viene de su propia familia. ¿Me explico? Siempre va a haber alguna condición de decir, pero tu abuelito murió en esta religión, tu mamá, tu papá también, y tú también, y por eso usted no debe extrañarse cuando alguien le diga, si mi abuelito, mi mamá, mi papá murieron de esta religión, yo también me voy a morir en esa religión. Entonces, una total inconsistencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor los abuelitos y los padres, ¿verdad?, entonces no tenían conocimiento de la verdad. Pero si usted conoce la verdad y sabe que Cristo es la verdad, usted no tiene que morir en ninguna religión. Usted va a morir, pero descansar en los brazos del Señor, porque es a través de Cristo Jesús que nos encontramos con el Creador. Amén. Entonces, el tema es ese. Siempre va a haber lucha, siempre va a haber oposición. Va a haber la oposición del primo. Es decir, ¿cómo te metiste con los evangélicos locos? Una vez alguien me dijo, cuando yo empecé a frecuentar la iglesia, empecé a ir a reuniones, me decía, te doy 3 meses. 3 meses vas a estar de vuelta con nosotros, aquí, con la vida que llevaba antes. Mire, ya pasaron unos cuantos, mayor tiempo de 3 meses, hace como 46 años, ¿sí? Y entonces nunca el diablo se pudo dar el gusto de verme en la condición que estaba antes. ¿Podemos dar gloria a Dios? No por lo mío, sino por lo suyo, porque usted está aquí en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero así es. Y hay oposición, hermanos. Hay problemas, hay dificultades. Hay gente que se va a burlar, compañeros de trabajo que al enterarse, algunos me veían leyendo la Biblia cuando yo era el que le hacía la vida imposible a todos. ¿Sí? Entonces, y un día le dijeron al jefe de personal en una fábrica que yo estaba trabajando, y le dijo, debe estar leyendo la Biblia. ¿Qué? Dijo el jefe de personal, así hablaba finito. Dice, debe estar, el diablo lo convierte. Dijo, entonces así la gente a veces actúa. Y las personas también se acercaban a mí, ¿y eso qué es? La Biblia. Dice, pero tú no eras que hacías cigarrillos con las páginas de la Biblia. Sí, eso era antes, pero ahora Cristo cambió mi vida. Amén, amén. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que saber que siempre va a haber oposición, siempre va a haber lucha, siempre va a haber un burlador, una burladora, siempre va a haber alguien que nos quiere dejar en ridículo. Pero lo mejor que podemos hacer nosotros, no pensar que vamos a hacer el ridículo por identificarnos como cristianos. Vamos a hacer el ridículo cuando usted sea un cristiano tibio. Amén. Cuando usted es un cristiano tibio, no sé si me explico. Dice, el Señor no le gusta, le disgusta a los tibios. Ojalá fuese frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Pero hay creyentes tibios. ¿Tibios qué quiere decir? Que van a un lugar y entonces ahora es cristiano, lee la Biblia, pero ahí en ese lugar están contando chistes obscenos, risas, tonterías, están perdiendo su tiempo. Y entonces esa persona creyente que va allí a ese círculo, que entra ahí, entonces se siente menoscabado, se siente menos, se siente pequeño, ¿sí? Y entonces no se anima a hablar nada de Dios. Quiere pasar desapercibido. Si tiene una Biblia, la esconde. Si tiene una Biblia que llevó, dice, ¿para qué la traje? Lo hubiese escondido, lo hubiese dejado en algún lugar.
Ese es un cristiano tibio. Claro que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Entonces, pero el tema es que con las amistades, con familiares, prefieren cerrar la boca. Es un cristiano tibio, pusilánime, perdone la expresión, pero alguien que no merece respeto. ¿Por qué? Porque Dios abomina ese tipo de carácter, ¿sí? Entonces, los cristianos tibios nunca van a llamarle la atención a nadie, nunca le van a decir, pero fíjate, tu conducta, tu estilo de vida no es el apropiado, jamás. Siempre le van a decir a la gente que está bien, seguí para adelante, igual Dios te ama. ¿No mira usted el Facebook? Usted ve gente corrompida, degenerada, pero mira, hermano, yo por ahí me quedo corto con las expresiones, pero dice, Dios me ama, y si Dios me ama, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se atreven a mencionar la palabra de Dios cuando su vida es un relajo. ¿Sí? Entonces, y esas personas se quieren identificar con las bendiciones, ¿verdad? Con la provisión divina cuando no son realmente creyentes. No han cambiado su vida. Siguen gozándose en la inmoralidad, en la inmundicia, en la asquerosidad, en lo obsceno. Siguen ellos viviendo una mala vida. Y de eso no pueden salir porque no se arrepienten de corazón y no le dicen bye bye a todas esas cosas y no se portan valientemente delante de sus amistades. Porque portarse valientemente es pararse firme y decir, Dios cambió mi vida, soy una nueva criatura, ya no tomo más, ya no fumo más, ya no me drogo más. Y si alguien le invita a alguna de esas cosas, le dice, no, gracias, yo te recomiendo que tú también abandones eso, porque Dios te ama y tiene poder para cambiarte a ti también. Amén. Una vez me invitaron a predicar, ¿verdad? Hace varios años atrás. Aquí en Canadá hay una ciudad que tiene muchos invernaderos, como le dicen, greenhouses, ¿sí? Ellos trabajan y hay 9.000, 10.000 personas de México que vienen todos los años a trabajar legalmente ahí, ¿sí? Canadá tiene un programa muy bueno para eso, vienen por 6 meses, 9 meses, y entonces ellos trabajan en ese invernadero, tienen todos los derechos, cobran lo que cobra cualquier canadiense por hacer ese tipo de trabajo, tienen derechos, compensación por accidente, etc. Entonces, ellos trabajan ahí. Y un día nos invitó el dueño de uno de esos invernaderos, un italiano, católico, muy católico, pero que estaba disgustado con sus empleados, que eran una buena cantidad de gente trabajando allí, porque ellos tomaban los días, fines de semana, el día lunes ya no se presentaban al trabajo. Y entonces ellos me dijo, yo quiero que ustedes le hablen de Dios a esta gente, ¿no? Entonces él no era cristiano realmente, pero sí era una persona, bueno, católico, ¿no? Él. Y entonces yo le voy a preparar un día acá un lugar y los voy a invitar a todos ellos que vengan y ustedes háblenle de Dios. ¿Sí? Bueno, le dije, bueno, llegó el día, fuimos con 2 o 3 hermanos más, había unos músicos, y entonces cantábamos unos coros, y había, no me recuerdo, pero había más de 50 personas ahí, que había convocado este hombre ahí. Y entonces esta gente no cantaban nada, ¿verdad? Se reían, se burlaban, ¿sí? Entonces, era una burla. Pero bueno, yo estaba mirando y me tocó el turno a mí de hablar, ¿ves? Y yo empecé a hablar y empezaron a reírse, a codearse, groserías, ahí, ¿no? A burlarse. El Señor me dijo, tranquilo, voy a hablar lo que tenés que hablar. Y hablé, hermano, y hablé tremendamente, de tal manera que esas personas, ¿verdad? En un momento estaban todos llorando. Fue la gracia de Dios. Estaban llorando. ¿Por qué? Porque hablamos del pecado y hablamos de la relación que se tiene solo a través de Dios. No hay que callar lo que Dios hizo con nosotros. ¿Me explico, hermano? ¿Por qué? Porque la gente está deseando cambiar su vida. Hay momentos en que ellos aman el pecado, pero cuando termina esa condición, esa situación, ese momento pasajero, caen en una desesperación, en una depresión. Empiezan a darse cuenta que sus vidas están vacías, que no tienen propósito, que no saben a dónde van. Están a la deriva.
Un día alguien los quiere, otro día los abandona. ¿Sí? Un día reciben algo, otro día pierden algo. No tienen objetivo, no tienen propósito. Así viven, hermanos queridos, la gente que está sin Dios. Usted lo debe saber cuando estaba sin Dios también, que vivía de esa manera, ¿verdad? La mayoría de nosotros nos pasó. Entonces, el tema es que estas personas estaban totalmente vacías de Dios. Y esos corazones están esperando que alguien les hable de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos la palabra de Dios, no podemos hacerlo de una manera tibia. Tenemos que hablar con autoridad, tenemos que hablar con poder, tenemos que hablarle a esas personas la verdad. Tenemos que decirle que la paga del pecado es muerte. Amén. Tenemos que decirle eso, porque si no se lo decimos nosotros, ¿quién se lo va a decir? Usted sabe, ese italiano estaba ahí de rodillas, estuvimos con más de 2 horas ahí. Y él no se levantó, yo lo estaba controlando. Y no era cristiano, pero él estaba haciendo sus rezos, no sé lo que hacía, de rodillas, todo el tiempo estuvo ahí. Todo el tiempo permaneció así, hasta que terminamos la reunión. Pero esa gente recibió al Señor, yo no sé, no supe más nada después de eso, porque son personas que después se regresan a su país. Les quiero decir algo, ha habido pastores en la provincia de Ontario que han abierto iglesias en México por la conversión de las personas que trabajan en esos lugares y conocen el Evangelio. Y van a sus familias en México, les hablan del Señor, pero ¿cómo les van a hablar del Señor? Tibiamente no, porque alguien les predicó como tiene que predicarse la palabra. Amén. Sin tapujos, diciendo la verdad, diciendo tal como está escrita. Así tenemos que hablarle a la gente. Hacer como hizo Nehemías, comprometernos con el trabajo y el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Entonces, cuando usted actúa así, va a tener el respaldo de Dios. No le quepa ninguna duda. Pero si usted es tibio, pusilánime, cobarde, entonces no va a llegar a ningún lado. Al contrario, va a ser un despojo en las manos del enemigo. Porque va a permitir usted que el enemigo lo patee de aquí para allá. ¿Sí? Entonces, el tema es que nosotros tenemos que tomar la posición a la cual Dios nos ha llamado, que es predicar su palabra, servirle y hacer lo que hizo Nehemías, ponernos en las manos del Señor y cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Nehemías conocía estas cosas, cómo Dios operaba, porque él era un verdadero servidor de Dios. Cuando uno no está seguro de lo que es, entonces va a entrar en dudas. Cuando uno no está seguro de quién es y para qué está acá, va a tener dudas. Usted no debe de tener dudas para qué Dios lo llamó. Amén. Pastor, pero es lícita la pregunta, no va a escandalizar a nadie, pero yo no sé a qué Dios me llamó. Perfecto. Usted no sabe a qué Dios lo llamó. Oremos, vamos a orar. Y usted va a descubrir cuál es el don, el talento, la gracia, el propósito por el cual Dios lo ha llamado a usted. Indistintamente de su condición, indistintamente de sus estudios, indistintamente de su origen, indistintamente si usted es una persona alta, baja, si es lo que sea usted, no importa, pero usted nació con un propósito. Dios no permitió que usted viera la luz de la vida por nada. Usted no es una casualidad. Si usted nació, si usted fue engendrado, ¿verdad?, en el vientre de su madre, de una mujer, es porque Dios lo permitió. ¿Cuántos alaban a Dios? Nunca maldiga, como yo escuché a algunas personas que me dijeron, yo maldigo el día en que nací. Qué triste. Si no hubieses nacido, no habría ninguna esperanza de vida eterna para ti, pero ahora la tienes. Amén. ¿Cuándo tenemos esperanza? Cuando estamos con vida. En vida es que nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo. Amén. Porque después ya no se puede. Entonces, el tema es que Nehemías cumplió su misión, restauró, ¿verdad? Y dice la Escritura, vamos a leer más rápido, porque la hora sí ya ha pasado. Dice en Nehemías capítulo 4, solo escogí algunos versos. Dice, ¿realmente creen que pueden hacer algo? Decían sus enemigos, con las piedras recatadas de un montón de escombros y para colmos con piedras calcinadas. O sea, la burla seguía, pero el trabajo de Nehemías también seguía.
a mayor burla, a mayor oposición, a mayor escarnio, a mayor obstáculo en la vida que tengamos, mayor va a ser el poder de Dios que va a actuar en nosotros. Amén. Y Nehemías cumplió con su trabajo una restauración física de los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces, ahí vemos la importancia que tiene una vida determinada, hermanos, en el servicio al Señor. Fíjese, voy a leer unos versos más. Dice, Nehemías les habló al pueblo el pueblo de los judíos que le estaban acompañando en el trabajo, porque algunos andaban desanimadillos, ¿verdad? Entonces, claro que el desánimo es algo natural en la vida de las personas, pero es algo que no nos podemos permitir los creyentes. Los creyentes no nos podemos desanimar, hermanos. ¿Sí? Una vez alguien me dijo, es que, le digo, hace rato que no lo veo por la reunión, hermano. Entonces me dice, no, es que ando algo desanimadillo, me dijo. Sí. Y yo traté de entender, ¿no? Desanimadillo. Y le dije, sí, hoy está, sí. ¿Y qué te animó? Le digo. ¿Qué fue lo que te animó cuando estabas desanimado? Bueno, me dice, no, es que usted sabe que cuando uno está desanimado, a veces el mundo y las traiciones del mundo. Tuvo que experimentar nuevamente el mundo para convencerse de que no hay nada en este mundo, hermano. Y hay gente que su combustible de acción, cuando están desanimados en la vida, dice, me voy a distraer, me voy a un party. ¿Conoce de esa gente? Alguien le dice, no te quedes encerrada en tu casa. ¿Para qué te vas a quedar encerrada? Sufriendo, depresiva, no, andate a un party, busca una relación, métete con alguien, salí, disfrutá de la vida, anda a un mall, ¿sí? ¿No se dio cuenta de eso? A lo mejor usted lo vivió, lo pasó, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situación, ¿qué hizo? ¿Le animó realmente? No, le desanima más, porque usted se da cuenta y termina dándose cuenta al final de que en este mundo no hay nada que realmente nos pueda beneficiar. Solo Cristo es la solución. Solo en Él hay el poder. Solo Él nos anima. El Espíritu Santo es el que realmente nos levanta. Amén. Entonces, ahí vemos que el desánimo trae consecuencias, pero el desánimo, la palabra, hermanos, dice que luego que mientras revisaba la situación, Nehemías dice, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, escuche, por sus hijos, sus esposas y sus casas. Nehemías 4:14. Luchemos por nuestras familias. ¿Tiene usted familia? ¿Tiene usted hijos? ¿Tiene padres? ¿Tiene madre? ¿Tiene hermanos? Luche por ellos también. Luche por ellos. Yo conozco personas que tienen familiares que se van al infierno de cabeza, hermano. ¿Me estoy explicando? El que muere sin Cristo, hermano querido, hay que decirlo. El que muere sin Cristo no va a entrar nunca al cielo. No crea que hay una puerta extra por ahí, una puerta de acceso por detrás. No, esas son cosas humanas. Yo que si la gente no entra por la puerta grande, entra por la chiquita. Sí, no. Al cielo se entra por una sola puerta y se llama Cristo Jesús. Amén. Así que o se entra por Cristo o no se entra. Y usted ya sabe cuál es el destino de los que no entran al cielo si no es a través de Cristo. Hay una horrenda expectación de fuego. Es un infierno lo que espera, hermano querido. Entonces, y hay quienes tienen familiares que están en ese rumbo, que están en caída libre. ¿Sí? Caída libre le llamo yo. Van para allí de cabeza. Y ellos lo saben. Ahora, si usted no lo sabe, bueno, es otra cosa. Pero si usted sabe que van de rumbo al infierno, no puede quedarse de brazo cruzado. Amén. Si usted tiene una madre, un padre que se va para el infierno, una hermana, un hermano, un familiar, una amiga, un amigo, háblele de Cristo.
Porque la bendición de si se salva esa persona va a haber recompensa para usted. Pero si no se salva porque usted nunca le habló, va a caer juicio sobre usted. ¿Me explico? La sangre de los que perecen va a recaer sobre usted. Así que es muy importante nosotros como creyentes que hagamos la obra, que hagamos lo que el Señor nos encomendó. Entonces, ahora el miedo es algo que no podemos nosotros tener. Yo que hay gente que dice, tengo miedo de esto, tengo miedo del futuro, tengo miedo a los pestes, tengo miedo a la situación económica, tengo miedo a los terremotos, tengo miedo al cambio climático. Hay gente que está atemorizado. Hay gente que vende sus propiedades en lugares críticos para supuestamente vivir en lugares más tranquilos, pero sobre la faz de la tierra no hay ningún lugar tranquilo. ¿Escuchó? Amén. El único lugar tranquilo es el corazón del Señor Jesús. Amén. Tenemos que estar en Cristo para estar tranquilos. Entonces usted va a dormir tranquilo, si está en Cristo. No importa el que está a su lado, no importa el que está enfrente, no importa lo que le digan, no importa lo que hagan los demás. Usted se merece estar tranquilo en Cristo Jesús. Si usted se aferra al Señor, usted va a descansar tranquila. Y no importa lo que los demás hagan o digan. Entonces, cuando todo esto se renovó y se levantó el muro, y entonces el pueblo estaba alegre, la palabra de Dios fue leída. Allí el sacerdote Esdras leyó, dice, la ley de Moisés era clara y producía en el corazón del pueblo de Dios que se inclinara y adorara. Entonces dice, Esdras alabó al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Nehemías 8, verso 6. ¿Tiene esa experiencia? ¿Ha vivido esa experiencia? ¿Ha clamado a Dios y le ha adorado con toda su alma, con todo su corazón, por la victoria que le ha dado, por la salvación tan grande, por el sacrificio que hizo a nuestro favor? Ha hecho esto de poner el rostro en tierra y clamar a Dios con toda su alma y adorar al Señor sin temor, sin vergüenza. No importa si alguien escucha o no escucha, que no cierre la ventana, que escuche el vecino que usted alaba a Dios. Amén. Amén. Que no se preocupe por lo que va a decir la persona en el trabajo, la compañera, el compañero de trabajo, ni lo que diga el jefe. Usted adore a Dios. Usted alabe a Dios. Y si me despiden, pastor, Dios le va a dar un trabajo mejor. Aleluya. Amén. En donde sí le van a permitir dar gloria a Dios al menos. Y va a ganar más plata y va a estar mejor, hermano, se lo aseguro. Entonces, cuando alguien se atreve a servir a Dios, cuando alguien se atreve a ser responsable con el Señor, Nehemías se atrevió, no le importó lo que el rey era, era un rey pagano, hermano. A él no le importaba nada del templo en Jerusalén, pero a Nehemías sí. Y él le transmitió esta necesidad, esta condición de su corazón. ¿Por qué estás triste, Nehemías? ¿Qué te pasa? Lo quería el rey a él, obvio. Y entonces le contó. Era eso. Oro, recursos, gente, ve y reconstruye los muros. Pero había enemigos, y va a haber enemigos siempre alrededor nuestro tratando de impedir nuestro servicio. Pero ¿cuántos quieren servir al Señor? Levanten la mano. Queremos servir al Señor. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Qué bendiciones ser personas de fe, hermanos queridos. La persona de fe no mira escombros, aunque le rodean los escombros. Una persona de fe, aunque vea la situación crítica a su alrededor, aunque vea al enemigo burlándose enfrente, aunque los ojos vean lo que vean y escuchen los oídos lo que escuchen, todo contrario, pero cuando hay un ojo con fe para mirar la bendición, ya no va a haber escombros, va a haber un muro reedificado. Va a haber un muro alzado. Pero como pastor, si ahí está mi vida destruida,
No estoy feliz. No estoy contenta, no estoy contento. Estoy buscando cómo reconstruirme a mí mismo, a mí misma. Tratando de salir de la angustia, de la desesperación, de la soledad que a veces me embarga. Tratando de romper con este ciclo de depresión que viene una vez tras vez. Se aleja y vuelve. ¿Se sabe cuánta gente que vive en esa condición? Y lo triste es que a veces hay hasta creyentes que conocen algo de la palabra de Dios y caen en ese mismo pozo. Bueno, nosotros tenemos que aprender de estos ejemplos claros que nos da la palabra de Dios. Mirar con ojos de fe. Cuando usted ve desánimo, cuando usted ve esa situación oscura, triste, cuando usted ve esos días insulsos, oscuros, días que se levanta y dice, bueno, es lo mismo todo, siempre lo mismo, ¿sí? Nunca se preguntó eso, otro día más igual que el de ayer, antes de ayer, otra vez esta vida. En vez de darle gracias a Dios porque abrió los ojos y respiró nuevamente, ¿ve? No, otra vez lo mismo. Ahí está la nieve, ahora viene la nieve. Hay gente que quieren huir de la nieve, quieren huir del frío. Y yo, si yo viviera en otro lugar sería una vida más feliz. No, iba a ser el mismo desastre. El mismo desastre. ¿Por qué? Porque no es el problema, las circunstancias que nos rodean, es la condición de nuestro corazón. Eso es lo importante, que comprendamos que con nosotros un corazón con Cristo es muy diferente a un corazón sin Cristo. Amén. Cuando nosotros tenemos al Señor, lo tenemos todo, hermano. Amén. No nos hace falta nada. Aunque su pierna esté descalzo, aunque no tenga donde sentarse. Hay gente que ahora mismo, en su nación, en la pobreza, en la miseria, no tiene un plato de comida, hermano, ni para sus hijos. Llegan a sus mesas, a sus casas, y qué terrible para un padre de familia decir, no tengo nada. Una vez me dijeron, no hay leche para la nena. Mi esposa me dijo, no hay más leche, no tenía trabajo. No me puse a llorar. Agarré la bicicleta y salí. No tenía carro. No había más leche. Allá no hay welfare. Allá no hay banco de comida. No había, ahora no sé. Usted no le podía pedir leche al vecino, porque todo el mundo estaba en lo mismo. Usted no podía pedirle plata a los demás. A su familiar tampoco. No había nadie, todo el mundo estaba pasando momentos difíciles. Ahora mismo probablemente en mi país tampoco haya gente que tenga para comer, para cenar, y tiene una familia. ¿Y sabe qué hacen? Achican las porciones de lo poquito que tienen. Y hasta más de una madre y un padre se queda sin comer para alimentar a sus hijos. ¿No es tremendo eso? Que no haya para comprarle un par de zapatos a los hijos porque andan con los dedos afuera, sus zapatillas rotas. Que no haya para comprar una camisa porque está tan cara la ropa. Que no haya para las necesidades básicas, elementales. Hay gente que está pasando esa situación. Acá no pasa eso. Usted no vive eso. Porque mal que mal usted, si no tiene algo de comer, va, un banco de comida por ahí va, ¿verdad? Entonces, y aparte usted como hija, hijo de Dios, aprendió a disfrutar de la tierra que fluye leche y miel. Hay provisión abundante para las hijas y los hijos de Dios. Pero hay gente que la pasa mal, hermano. Hay gente que la pasa muy mal y no tiene para lo básico. No estamos hablando de no puedo irme de vacaciones, qué pena, qué terrible. No puedo comprarme una bicicleta. No puedo comprarle ahora vienen las Navidades, ¿verdad? Los Reyes y qué sé yo, un juguetito para el hijo, una muñequita para la hija. No puede comprar nada. Apenas hay para la comida.
y algunos hasta eso. Pero entonces hay angustia en las personas. Se sienten invalidadas, se sienten oprimidas, se sienten sin propósito. Para esto es la vida. Por eso que muchos deciden hasta quitarse la vida, porque están sufriendo y creen que con eso van a terminar ese círculo de sufrimiento. Es un error, por supuesto, no vamos a hablar de eso, pero hay personas que no desean haber nacido. Por eso alguien así me dijo un día: maldigo el día que nací. No digas eso. No hay que maldecir nunca el día que nacimos, porque si nacimos es por la gracia de Dios. Amén. Si nuestros ojos se abrieron es porque Dios tiene algo para nosotros. Es porque hay un propósito, hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para eso vivimos, hermano, para eso vive usted. Para eso tenemos que estar comprometidos con el Señor. Cuando nosotros despreciamos servir a Dios, estamos despreciando el mejor plato del universo. No sé si me explico. Despreciando la mejor oportunidad que podemos tener en la vida. Porque la oportunidad de servir a Dios nos va a abrir puertas que nosotros ni nos imaginamos. Créame, nos va a abrir puertas que nadie nos abriría. ¿Por qué? Porque la llave que abre esas puertas inexpugnables, esa llave es Cristo Jesús. Amén. Y cuando nosotros le servimos a Él, las puertas se van abriendo. Muchos dicen: pastor, yo no sé qué hacer, yo no tengo documentos en este país. Confía en el Señor. Yo tampoco los tuve. No los tuve en Canadá. Pero yo soy ciudadano canadiense, soy ciudadano americano. Porque Dios me dio llaves para abrir puertas. ¿Y sabe cómo comienza esas llaves? Con el servicio. No importa lo que me toque hacer. No importa lo que me toque hacer. Por eso cuando usted tiene ese espíritu de servicio, usted va a ver un papel en el piso, lo va a recoger. Va a ver que en el baño hace falta algo, usted lo va a proveer. Va a ver que algo está fuera de lugar, usted va a arreglar. Usted no tiene que pedir permiso para esas cosas. Usted, si ve: pastor, yo puedo limpiar el piso. Mi esposa básicamente es la que limpia los pisos acá, y algunas hermanas que le ayudan, que nos... Pocas. Aquí, todas las semanas usted, ahora hay piso limpio. Es mi esposa y algunas hermanas. Los baños, también. Se necesita personas con un corazón para servir al Señor. Lo vamos a seguir haciendo, no hay problema, No, el diablo no amarga a los que le sirven de corazón al Señor. No puede amargarlo, ¿sí? Pero qué oportunidad perdemos cuando nosotros, pudiendo hacer algo, nos negamos a hacerlo. Me estoy explicando, hermanos. Amén. Nehemías no renunció al llamado, no se negó. No era fácil la tarea. Tampoco le iba a traer muchos honores a él. Veo que la gente quiere hacer algo siempre buscando una recompensa, un alto honor, ¿verdad? Entonces, un reconocimiento. Hay gente que si usted no le reconoce algo, ¡oh! El pastor se olvidó de mí. El que nos tiene que reconocer, hermanos, tenemos que aprender eso. El que nos reconoce realmente es el Señor. Amén. Amén. No importa si alguien nos reconoce o no nos reconoce el esfuerzo, el sacrificio. A mí no me interesa el reconocimiento humano. Nunca lo busqué. Perdóneme que estoy hablando de mí en esta situación, ¿sí? Pero nunca debemos de buscar el aplauso o el reconocimiento de la gente. A la gente le podemos caer bien, pero no a todos le caemos bien, porque no somos monedita de oro para caerle a todo el mundo bien, ¿sí? Pero el que le caemos bien, gloria a Dios. El que no le caemos bien, gloria a Dios lo mismo. Amén. Amén. Entonces, y así tenemos que manejarnos, hermanos. Cuando nos manejamos así, Dios nos va a recompensar. Y Él sabe recompensar abundantemente al que le sirve. Amén. Vamos a orar, porque la hora sí se fue. Vamos a orar. Si hay alguien enfermo, también puede confiar que el Señor va a estar obrando y va a estar sanando. Ya oramos por los enfermos hoy, pero vamos a hacer una oración. Si hay alguien que necesita,
¿verdad? Esa fortaleza espiritual. Levante la mano y vamos a orar aquí. Y si hay alguien que necesita más del Señor, más fuerza, más gracia para emprender, ¿verdad?, esa tarea de servirle al Señor, también levante la mano con fe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, en esto que es tu servicio, Señor. Hemos consagrado nuestras vidas para ti, Señor. Aleluya. No importa los sinsabores, las tristezas. No importa, Señor, lo que los demás digan, lo que hagan, lo que se opongan, lo que no se oponen. No importa nada de eso. Lo que importa eres tú, Señor. Nos importa, Señor, hacer tu obra. Sé que mis hermanos también tienen ese deseo, Señor, de hacer tu obra, de trabajar para ti, Señor, con un corazón humilde, puro y sencillo, Señor. No mirando quién hace más o quién hace menos, sino mirando cuánto nosotros podemos hacer. Gracias te damos, Señor, por esto. Señor, tú sabes recompensar a los que bien te sirven, Señor. Abre la ventana de los cielos, Señor. Derrama bendición hasta que sobreabunde sobre tu pueblo. Revélate, muéstrate, Señor, a los tuyos, Señor. Y hazle saber, hazle conocer de que tú estás muy en cuenta de cada acto de servicio que hacemos, Señor. Gracias, Señor, porque a veces puede parecer que tú te olvidas, Señor, pero no, tus ojos están sobre nosotros. Tu corazón está al pendiente de cada uno de los tuyos, porque has dado a tu Hijo para que muera por nosotros, Señor. Nos amas intensamente, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. No nos llamaste de balde, Señor. Aquí estamos. Es un alto honor estar aquí, Señor, en tu casa, alabándote, glorificando tu nombre, Señor. Sirviéndote, Señor, aleluya. ¿Qué sería, Señor, de nosotros si no estaríamos sirviéndote a ti, Señor? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría yo, Señor? ¿Dónde estaría? En un zanjón, borracho, drogado. ¿Dónde estaría? En una cárcel o en un cementerio, Señor. ¿Dónde estaría, Señor, yo ahora? ¿Dónde estaríamos nosotros, Señor, sin tu intervención? Gracias por tu amor, por la salvación que nos has dado, Señor. Que no ha sido en vano, que no ha sido de balde, que no enviaste a tu Hijo por nada, Señor, sino que lo enviaste a buscar a lo que se había perdido. Gracias, Señor. Gracias. Lo que se había perdido, Señor. Perdido estábamos en delitos y en pecados, pero de ahí nos rescataste y nos has llamado a que te sirvamos, Señor. Ayúdanos a estar a la altura del llamado, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Señor, no permitas que el enemigo, Señor, tome, Señor, ventaja sobre nuestras vidas. Alértanos a tiempo y afuera de tiempo con tu palabra, Señor. Gracias. Ayúdanos a reconstruir los muros, en primer lugar los nuestros. A poner límites en nuestra vida, Señor. En nuestra familia, en nuestro hogar y en todas las demás cosas que nos atañen, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos saludamos, nos despedimos con la paz del Señor Jesucristo.